Qué lindo estar nuevamente, como cada domingo, en la casa del Padre. Este lugar que Dios ha permitido que más allá de las circunstancias siga con las puertas abiertas. Dios ha querido que estemos en este lugar, Dios nos ha llamado, Dios nos ha visto y Dios nos ha llamado, nos ha preparado. Y este es un tiempo donde nos ha preparado de tal manera a lo largo de todos estos años para algo especial. Y Dios nos preparó. Todo lo que hemos vivido ha sido un tiempo de preparación del Señor para con cada uno de nosotros. Lo que hemos vivido no fue por casualidad, sino que Dios ha estado preparando nuestra vida para lo que viene. Dios nos ha estado preparando, nos ha estado enseñando para que podamos cumplir con lo que Él nos ha enviado. Él nos ha mandado principalmente a amarlo a Él con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si estamos con un problema de amor a nosotros mismos, es lo primero que tenemos que solucionar. Porque a veces, cuando no tenemos un amor por nosotros como el que deberíamos tener, a veces es tanto lo que hemos pasado, es tanto lo que quizás nos han fallado, que hasta dudamos del amor. Dudamos de lo que nos queremos, nos amamos a nosotros mismos, nos vemos al espejo y no nos gustamos. Reaccionamos de una manera que no nos gustamos. Y claro que todo eso tiene que ver con lo que hay adentro, en el corazón. Entonces, cuando uno puede buscar en el Señor esa sanidad interior, empezamos a reaccionar de otra manera. Y cuando uno más se llena de Dios, hasta nuestra cara cambia. Y he visto y se nota, mirá esa sonrisa. Cuando llegó no saben la cara que tenía. Pero ahora, mirá lo que es esa sonrisa. Esas cosas, mirá el poder del Señor que hasta puede embellecer este rostro. No es fácil, no es fácil. Mire lo que es el poder del Señor. Realmente Dios es grande. Y bueno, hoy no quiero, porque hoy hicimos unos cambios un poquito de estructura, cambiamos un poquito la alabanza, la adoración, porque nos vamos a preparar y vamos a recibir la palabra para ponerla por obra. Entonces le digo, vamos a partir al medio la alabanza, la adoración. Vamos a arrancar, obviamente, alabando al Padre con una canción que es hermoso, pero después vamos a terminar adorando con todo nuestro corazón. Y le puse como título, Edificando altares que transforman. Y hoy estuve por la mañana predicando en Capital y compartía un mensaje que va por el mismo camino, porque creo que la alabanza es fundamental en este tiempo y como iglesia lo tenemos que aprender, Y por la mañana compartí un poquito el significado de altar y lo que es un altar, de cómo era en el Antiguo Testamento. Se levantaban altares para donde Dios había hecho una promesa, se levantaban altares para hacer sacrificios y casi todo tenía que ver con sacrificios de animales que se le entregaba a Dios. El mejor, sin mancha se buscaba para entregarle al Señor y ese es el altar que estaba en el Antiguo Testamento. Pero con la llegada de Jesús, con la muerte y resurrección de Jesús, ya eso quedó atrás. Nosotros no tenemos una comunicación con Dios levantando un altar o venir y acá preparar un espacio para sacrificar un animal. Ya no es esa
la comunicación que tenemos con Dios. A través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, hoy tenemos una conexión directa con el Señor. Jesús vino a esta tierra a traer esa nueva relación, a restaurar la relación que había con Dios, esa relación que se había roto a través del pecado. Jesús vino a restaurar esa relación y que cada uno de nosotros podamos tener la posibilidad en cualquier lugar y en cualquier momento de comunicarnos con el Señor. Y eso es maravilloso, porque yo repasaba un poquito y compartí un par de pasajes en los altares que se levantaban en la antigüedad y cómo era esa relación tan fría con Dios, de que un sumo sacerdote tenía que entrar a la presencia y ahí el pueblo iba a recibir o no el perdón de Dios y saber si iba a tener un año de bendición, de cielos abiertos o no. Y la manera de saberlo no era más ni menos que con la vida o la muerte del sumo sacerdote. Hoy dice, no, es difícil ser pastor, anda a ser sumo sacerdote en la antigüedad. Tremendo. Pero yo pensando en esa relación tan fría que se podía tener con Dios. ¿Cómo haces para verlo y sentirlo a Dios como Padre cuando no hay ningún tipo de relación, de intimidad, de conocimiento? Sino que era a través de una persona y una vez por año. Todo eso fue transformado por el Señor con la vida de Jesús en esta tierra. Y tenemos que empezar a generar y a edificar esos altares de adoración. Y es lo que se enfoca este mensaje, porque realmente es de transformación para nuestra vida. Pero de gran transformación para nuestra vida. Y parece tan sencillo y a veces nos cuesta tanto entenderlo. Y la iglesia en general, no el CPC de Capital, de San Martín o alguna que otra iglesia por acá, sino en general la iglesia de Jesucristo, la que está en Buenos Aires, en toda Argentina y en todo el mundo. Hay lugares donde quizás están más restringidos y lo entienden más que nosotros, donde no pueden hablar demasiado ni hacer un tiempo de oración y de clamor. Nosotros podemos gritar lo que queremos. Podemos salir por la calle a gritar Jesucristo te amo y nadie nos va a hacer absolutamente nada. Y hay países en el mundo donde no podés tener ni un fragmento de la Biblia, donde no podés nombrar a Dios. Y nosotros tenemos todas las libertades y nos cuesta entrar en alabanza y en adoración. Entonces es de suma importancia que podamos aprenderlo, entenderlo y mayormente ponerlo por obra. Elevar un altar a Dios, cuando uno lo logra hacer, un altar de adoración con Dios, es ese lugar que en su momento era un lugar físico. Hoy entender que ese lugar es nuestro corazón y que no necesitamos nada más, ni siquiera sacrificar ningún tipo de animal y mucho menos de persona. No necesitamos un sacrificio animal, y el sacrificio humano que hubo en esta tierra fue el que alcanzó hace más de 2000 años atrás hasta la eternidad. Ese fue el último y gran sacrificio que se hizo. A partir de ahí, nosotros tenemos la oportunidad de comunicarnos con Dios de una manera mucho más directa. Pero tenemos que entender que necesitamos esos tiempos de alabanza al Señor de corazón. Entonces, lo único que tiene que morir hoy es nuestra carnalidad, lo que está dentro y no está bien, lo que está dentro y nos separa de Dios.
y hablamos de pecado, hablamos de malos pensamientos, hablamos de envidia, hablamos de celos, hablamos de falta de perdón, hablamos de tanta cantidad de cosas que nos terminan alejando de Dios. Y a medida que avancemos este mensaje nos vamos a dar cuenta que a veces también el mismo ego, hay muchas cosas que nos terminan alejando de Dios. Y uno necesitamos tener ese encuentro tan especial con Dios. Y realmente es transformador. Algo especial se produce en nuestra vida cuando podemos dejar atrás y matar toda la carnalidad que hay en uno, y no va a ser de un momento a otro. No va a ser que uno decide hoy voy a alabar a Dios, entonces quito todo lo que a Dios no le agrada y a partir de hoy soy santo, soy perfecto. Lejos está eso de la realidad, pero tiene que haber en nosotros ese deseo y esa determinación de caminar lo más cercano posible a lo que era Jesús en esta tierra. No es fácil. El apóstol Pablo lo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y el otro día veía un videíto donde había 3 personas bailando, uno bailando hermoso, otro al lado imitándolo bastante bien, y el tercero es como si bailara yo al lado de profesionales. Desastroso. Y este video decía Jesús, el apóstol Pablo y yo. Entonces, el apóstol Pablo imitando muy bien a Jesús, y nosotros a veces cuando va para la izquierda nosotros vamos para la derecha, y lo que estamos imitando nos cuesta. Claro que es difícil. No es fácil caminar como caminó Jesús en esta tierra o como lo hizo el apóstol Pablo. A veces estamos más cerca de Saulo que de Pablo, pero tenemos que imitar. Hay un muchacho. Tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que imitar a Cristo. Entonces debemos rendirnos por completo. ¿Cómo te va, amigo? Todo bien. Necesitamos una rendición especial, porque ahí hay una transformación en nuestra vida. Hay una transformación cuando podemos poner a Dios en el centro de nuestra vida. Entonces ahí empezamos a conocerlo a Dios. Cuando lo ponemos en el centro de nuestro corazón y nos disponemos a alabarle a Él. Cuando realmente nos decidimos a poner a Dios en el centro de nuestra vida, empieza Dios a hablarnos, a enseñarnos, a mostrarnos una dirección. Empezamos a alimentar al Espíritu Santo, que es el que nos permite enfrentar todo lo que viene. Entonces, tenemos que conocerlo en una dimensión y en una profundidad que hasta ahora desconocemos. Dios es enorme, Dios es eterno. Falta tanto por conocer de Dios. Y si a una persona usted le dice, ¿conocés poquito de Dios? Va a decir, pero me estás ofendiendo, hace años que vengo a la iglesia. Pero es la realidad. ¿Cuánto puedo conocer yo de Dios? Sí, pero sos pastor, tenés que conocer mucho. ¿Cómo hago para conocer mucho a un Dios eterno? No me alcanza la vida. No me alcanza el tiempo de estudio que yo pueda tener en esta tierra para conocer a un Dios eterno. ¿Y cómo conoces a una persona? Porque uno puede decir, conozco a un vecino por lo que me contaron, por lo que me parece. Pero ¿cuándo conoces a una persona? Cuando hay intimidad, cuando hablas, cuando compartís. Y nosotros, la iglesia en general, queremos conocer a Dios sin compartir con Dios. Queremos conocer a Dios sin tener tiempo de intimidad con Dios. Queremos conocer a Dios aún sin leer la Biblia.
porque escuchamos un mensaje los domingos, pensamos que conocemos a Dios. Por escuchar la prédica de 1 hora, de 45 minutos, ¿cuánto puedo conocer? Es poquito. Estamos hablando de un Dios eterno. Hay una dimensión enorme a descubrir con el Señor. Entonces debemos elevar un altar de adoración. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando lo buscamos. Cuando lo buscamos. A través de Jesús ya no necesitamos un altar y un sacrificio animal. Tenemos todo el tiempo y todo lugar es bueno para levantar un altar de adoración al Padre. No necesitamos nada físico, no necesitamos un sumo sacerdote, no necesitamos una persona, lo tenemos a Jesús. Si Jesús está en nuestro corazón, no nos falta nada. Entonces cuando nos acercamos a Dios y cuanto más nos acercamos a Dios, las cosas empiezan a ser transformadas en mi vida. Algo pasa, algo cambia, no es lo mismo. Mi vida no es igual. Y cuanto más te acercas a Dios, más cambia tu vida. Mientras más te acercas a Dios, más grande lo ves. Escuchaba una vez que decía, ¿ves cuando vos ves el avión ahí a lo lejos, te parece que con 2 deditos lo podés agarrar? Parece chiquitito, pero cuanto más cerca estás del avión, vas viendo la real dimensión. Vas viendo que lo que parecía que con 2 deditos podías agarrar cuando estaba a la distancia, cómo se empieza a agrandar y a crecer. Y así nos pasa con Dios. Mientras más nos acercamos, más grande lo vemos. Mientras más nos acercamos, más nos damos cuenta que Él es el que puede hacer ese milagro, el que te puede solucionar eso que en tu corazón está, ese dolor que tenés, eso que le estás pidiendo. Cuando lo ves de lejos, no vas a sentir o a percibir que Dios puede hacer el milagro en tu vida, porque lo ves de lejos. Pero mientras más cerca lo ves, ves más cerca tu milagro, ves más cerca el poder de Dios, ves más cerca que Él tiene el poder para hacerlo. Si no digo, yo sé que Dios es bueno y puede hacer milagro, pero Dios puede hacer tu milagro y no sé, porque me siento lejos, porque me siento chiquito, porque me siento que no valgo. Entonces, ¿Dios puede hacer milagro para otros? Sí, yo creo que Dios puede hacer milagro. El tema es que cuando estamos lejos de Dios, no sentimos y no creemos de que Dios puede hacer el milagro en mi vida. Entonces debemos acercarnos al Señor, y la manera de acercarnos a Él es en la búsqueda. Buscar la presencia de Dios, buscarlo en la intimidad. Ahí es donde realmente lo vamos a conocer a Dios. Debemos dedicarnos al Señor, debemos darle tiempo, porque ¿qué es lo más lindo que le podés dar a una persona a la cual querés? Es tu tiempo, es tu tiempo, porque podés darle un montón de cosas en lo material, pero va a llegar un momento que te va a exigir el tiempo. Pasa con los hijos, pasa en las parejas. Yo puedo traer un montón de cosas a mis hijos o a mi esposa, pero si yo no le doy tiempo, si yo no busco darle el tiempo, lo que yo le dé lo va a disfrutar con otro. Es así. Parece feo, claro que es feo, pero el tiempo, que es algo que no se recupera, porque el tiempo pasado quedó atrás. Entonces no perdamos tiempo con lo innecesario. No perdamos tiempo con lo que no edifica, con lo que no hace bien. Vamos a aprovechar el tiempo, y no hay mejor manera de invertir nuestro tiempo que en acercarnos al Señor, en aprender de Dios, porque eso, con lo que uno se edifica, realmente te fortalece de tal manera que cuando viene el problema, vos estás firme, estás fuerte. Que si estamos lejos de Dios, andamos debiluchos por la vida.
y cualquier problemita no sabemos cómo solucionar, no sabemos de qué manera enfrentar. Es mucho lo que el Señor nos da, entonces necesitamos esa fortaleza, pero no hay otra manera que buscarlo a Dios. Entonces debemos generar y buscar un altar de adoración en lo personal, en lo íntimo, en lo individual de cada uno. Porque después vamos a hablar los distintos tipos de adoraciones y de altares, pero en lo personal, yo solo, en mi intimidad, es fundamental. Porque después la iglesia, la familia, pero yo en la intimidad tengo que amar a Dios y alabar a Dios. Pasar tiempo a solas con Dios es esencial para nuestra vida. Lo debemos hacer. Y eso implica apartar tiempo para orar y para leer su palabra. Mire lo que dice Mateo 6. Vamos a leer Mateo 6 del 5 al 8. Lo tengo aquí en la versión NBI. Y dice, enseñanza de Jesús: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora al Padre. Ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Entonces nosotros a veces nos cuesta tener ese tiempo de intimidad con Dios, el encerrarnos a hablar con Dios, y es fundamental para nuestra vida. Dice que lo que nosotros hacemos en lo secreto, donde nadie nos ve, Dios, que sí ve lo secreto, te recompensa en público. La recompensa de Dios viene cuando uno ocupa su tiempo en conocer a Dios, porque como les decía, ¿a qué le das tiempo? A lo que te importa, a lo que vos querés. Y a veces es una lucha porque tenemos cantidad de cosas para hacer, cantidad de cosas. El tiempo desocupado que tenemos también tiene un montón de cosas divertidas o que nos gusta, y el teléfono termina siendo una distracción terrible. Las redes sociales, tenemos cantidad de canales, cantidad de páginas para ver videos, películas, series, de todo. Entonces hay muchas distracciones, pero si uno empieza a enfocar un poco su tiempo y decide darle lugar a Dios, y en lo secreto vamos a orar al Padre, dice que en lo público vendrá la recompensa. Y lo que viene al final, dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que hay una oración en nosotros que tiene que cambiar. Porque muchas veces cuando oramos es para ir con la listita de supermercado de todo lo que yo quiero que Dios haga por mí. Y empezamos con todas las demandas de lo que quiero que Dios haga. Y saname, y liberame, y recompensame, y ahí empezamos, con todo lo que necesitamos, con todo lo que queremos, y nos apartamos media hora para hablar con Dios, y de la media hora, 25 minutos fue pedirle cosas. Y cuando hacemos siempre la comparación de un padre con un hijo, porque realmente Dios es padre,
para nosotros, ¿cómo te sentís vos como padre cuando viene tu hijo y lo único que sabe es pedirte? Uno sabe que te van a pedir y uno les quiere dar, claro que sí. Pero ¿no es lindo que vengan con un abrazo a decirte un te quiero, a preguntarte cómo estás, a querer saber algo de vos? ¿No es lindo? ¿No es diferente que cuando lo único que hace un hijo es pedirte, dame esto, dame lo otro, quiero aquello, haceme esto, haceme lo otro? Porque llega un momento que nosotros decimos, deja de pedir. Hoy con Zoe, pobrecita, fuimos a la iglesia a la mañana, Capital, y salimos medio apurados, no había desayunado. Yo, bueno, vamos, porque lo primero que quiere ir al kiosco. Vamos al kiosco, te compro. Y después ya cuando veníamos acá a la tarde, otra vez quería pedir. Y digo, ya está. Y dice, ya está, un poco sí. Un poco sí. Llega un momento que dice, deja de pedir. Quédate conmigo a charlar un rato. Y en ese caso es una niña pequeña. Pero cuando ya son más grandotes y todavía lo único que saben es pedir y no compartir un tiempo con vos, a uno como padre le gustaría otra cosa. Entonces, ¿por qué no hacer eso mismo con Dios? ¿Por qué no pasar un tiempo con Dios? ¿Por qué no decirle, Padre, gracias? Gracias por lo que me has dado, pero gracias porque puedo tener salvación contigo. Gracias porque me has dado un día más de vida. Y aún así le estamos agradeciendo por todo lo que nos dio. Pero va a llegar el momento donde nuestra oración va a cambiar y decir, Padre, te amo. Gracias porque sos bueno, gracias porque sos grande. Y realmente entender que Dios nos ha visto, que Dios nos tiene en cuenta, que Dios sabe de nosotros, es enorme. Es hermoso saber que Dios nos tiene en cuenta. Es hermoso, es hermoso. Entonces, ¿para qué pasar 25 minutos de 30 pidiéndole lo que Él ya sabe que necesitamos? Y a veces, encima nosotros lo que pedimos no nos conviene, pedimos mal. Porque nosotros podemos pedirle y saber lo que nosotros queremos, lo que nos gusta. Pero el Señor sabe lo que necesitamos y lo que nos hace bien. Y no siempre es lo mismo. No siempre lo que yo quiero es lo que me conviene. No siempre lo que yo quiero es lo que me va a hacer bien y me va a hacer crecer. Entonces, ¿qué mejor que nuestra oración cambie para que se haga su voluntad? Yo estoy queriendo un trabajo, pero a veces si yo, Padre, yo quiero dame este trabajo, porque este lugar, porque esto, porque lo otro, y resulta que ese lugar a vos no te beneficia. Resulta que ese lugar te encontrás con gente que no te edifica. Resulta que ese lugar, el tipo de trabajo y lo que tenés que hacer no está bueno. Y nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces cuando nos encaprichamos como hijo caprichoso, yo quiero ese, yo quiero ese, yo quiero ese, y Dios decía, pero mira que tengo algo mejor para vos. Mira que yo sé que este es mejor, que este te va a edificar, que este te va a dar tiempo para estar conmigo. Pero nosotros nos encaprichamos y le pedimos, y quiero esto, quiero esto, quiero esto. No, Padre, que se haga tu voluntad, tú todo lo sabes. Tú sabes qué es lo que necesito, tú sabes lo que me va a hacer bien, tú sabes lo que me va a hacer crecer. Y hablábamos de generar un altar en nuestro corazón y en nuestra vida personal, y después tenemos que generar ese altar en nuestro hogar, en nuestra familia. Y a veces no es sencillo, porque dicen, no, pero en mi casa yo soy el único cristiano. Empezá vos. Empezá vos. Y hoy a la mañana en Capital decía, a veces empezar a dar gracias por los alimentos es arrancar con algo. Tu familia capaz que no le interesa, pero no te va a decir no ores por la comida. Es
sí, le estoy dando gracias a Dios por el plato de comida, nada más. Una oración de 1 minuto. Hay situaciones donde alguno que otro se puede ofender, yo sé que hay de todo, pero en general ninguno se va a ofender porque tome 60 segundos para darle gracias a Dios por el plato de comida. Y eso empieza a generar algo en lo espiritual. En lo espiritual, porque estás poniendo a Dios en el centro, porque estás siendo agradecido al Padre. Eso algo empieza a cambiar. Entonces son pequeños momentos y yo sé que eso empieza a crecer. Y recordaba el encontrar ese lugar en el hogar, y recordaba mucho una película que habíamos visto de Cuarto de Guerra, como una mujer tenía un espacio, un lugar donde ella se encerraba a orar, era su espacio. Por eso el título del mensaje, Cuarto de Guerra, una guerra espiritual, un clamor de esa mujer que transformaba un montón de situaciones. Esa mujer en su hogar, en ese espacio, orando y teniendo esa comunión con el Señor. Entonces necesitamos ese espacio. Quizás será la habitación, quizás será el baño, quizás será la cocina. Cualquier lugar es bueno para encontrarte con el Señor. Entonces, después de llevar un altar de adoración en lo personal, lo vamos a llevar a nuestro hogar, lo vamos a compartir y nuestra familia va a ser transformada por la transformación que ya va a haber en uno. Y después, obviamente, el espacio para conocer de Dios, y lo fundamental es la obediencia a la palabra de Dios. Porque un verdadero altar de adoración se manifiesta en una vida de obediencia a Dios. No de perfección. No de perfección, porque ninguno lograría alabarlo de esa manera al Señor. Pero dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Que en lo que a nosotros nos cuesta, Él está ahí. Le tenemos que dar ese lugar al Señor. Porque si esperamos superar todas las dificultades y donde somos débiles solo por nuestra cuenta, nos va a costar, pero terriblemente. Quizás lo logremos, quizás después de años de trabajo vamos a lograr mejorar un área de nuestra vida. Pero esos años podían haber sido semanas en la presencia de Dios. Todo cambia cuando le damos el espacio al Señor. Y no se trata de palabras, sino de acciones que reflejen nuestro compromiso con Dios. Acciones, obedecer la palabra de Dios con nuestras acciones, porque ahí se ve realmente cuánto te llenaste de Dios. Y vuelvo a lo mismo, no perfecto, nos vamos a equivocar, vamos a reaccionar mal, a veces vamos a tener una mala contestación, a veces ahí en el momento del apuro uno dice una mentira, uno a veces ante una situación puede sentir envidia, puede sentir celos. Claro que sí, somos seres humanos y nos puede pasar, pero no podemos aferrarnos a ese sentimiento y que ese sentimiento perdure en nuestra vida. Y no es que tuviste un ratito o una vez donde mentiste, sino que sos un mentiroso toda tu vida. No es que tuviste una situación que te dio celos, sino que sos un celoso. Y no es lo mismo, porque ahí estamos hablando de algo que está postergado en el tiempo. No fue una situación del momento. Y nosotros podemos tener quizás una reacción violenta, pero eso no es ser un violento. Que en un momento de enojo uno le pasó, calculo que alguno pegó un portazo por un enojo, pero de ahí que pegues un portazo una vez, que empieces a patear paredes, que empieces a golpear mesa, que eso ya es otro tema. Hay momentos, pero que si nosotros, después de pegar el portazo, no le pedimos perdón y ayuda a Dios, eso no va a quedar en una situación de una vez,
sino que eso va a crecer en nosotros. Porque es así el enemigo. Donde vos no solucionaste un pequeño error, eso empieza a crecer. Porque hay cosas espirituales atrás de todo eso. Y la libertad la tenemos en Dios. Juan, vamos a leer acá, primera de Juan 2, del 3 al 6. Dice: sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. Pequeño detalle. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Volvemos siempre a lo mismo, no perfecto, pero esforzándonos por hacer las cosas bien, esforzándonos, perfectos no, con 1000 errores. Ojalá uno pudiese, conocí al Señor y ahora soy perfecto. No, estamos lejos, nos cuestan un montón de cosas. Fallo en 1500, que después le pido perdón al Señor y digo, ¿por qué? ¿Por qué le erré así? ¿Por qué no entendí? ¿Por qué reaccioné? ¿Por qué no reaccioné? Tantas cosas que a uno le pasa. Y vamos a seguir en un camino buscando la perfección, buscando el crecimiento hasta que Jesús venga. No vamos a lograrlo en esta tierra. Y finalmente debemos lograr un altar de adoración en el templo. Hablamos del altar de adoración en nuestra vida personal, individual, en nuestro hogar y también en la casa de Dios. Además de nuestra adoración personal, es vital, importantísimo poder reunirnos con demás creyentes para alabar y honrar a nuestro Dios juntos. Es importante el llenarnos, el compartir. Mire lo que dice Hechos 2, 46 y 47. Dice: no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Acá estamos domingo y miércoles. Así que tenemos que empezar a sumar lunes, martes, jueves. Ni un solo día. Tremendo. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban a ser salvos. Tremendo el encuentro con el Señor en el templo, en las casas de oración, clamar al Señor todos juntos. No es lo mismo el ambiente espiritual solito en tu casa que en la casa de Dios, cuando hay personas que están cantando y tocando alabanzas al Padre, cuando tenés un montón de hermanos con el mismo sentir y deseo de alabar a Dios. Dice, cuando 2 o 3 estén reunidos ahí, en el nombre de Jesús, ahí está el Señor. Reunidos, tiene poder la unidad. El clamor, la oración en unidad tiene poder. El tiempo de alabar a Dios. Y como le decía, no venir, Padre, haceme, dame. Padre, te amo. Padre, quiero más de ti, quiero conocerte más. Quiero más de tu presencia, más de tu Espíritu Santo. Necesitamos ese tiempo. Entonces tenemos que estar juntos, tener esos lugares de encuentro
porque juntos es mejor. El ambiente es especial para la comunión con Dios. Entonces eso debemos aprovecharlo. Después cada uno tendrá su tiempo en la intimidad en el hogar, porque pasamos más tiempo en casa que en la iglesia. Pero cuando estamos aquí, después de haber estado un tiempo de búsqueda en nuestro hogar, llegamos a la iglesia con deseo, llegamos a la iglesia con pasión, con expectativa. ¿Qué va a hacer Dios en mi vida? ¿Qué me va a hablar? Me voy a encontrar con Dios. Y va a ser un placer llegar a la casa de Dios. Va a ser un placer venir a compartir con los hermanos. Y aparte acá hay buena gente. Pero venir a compartir con el Señor es lo más lindo, es lo más maravilloso. Y habiendo aprendido todo esto que el Señor nos está enseñando, porque la verdad es que Dios está queriendo que su iglesia, que cada uno de nosotros podamos postrarnos ante su presencia, podamos buscarlo a Él, conocerlo a Dios. No lo que Él puede hacer por mí, sino el amor a Dios, porque es Dios, porque es nuestro Padre. Y después claramente ha hecho cantidad de cosas buenas por nosotros y seguirá haciendo. Y hay un montón de cosas que vamos a disfrutar cuando empecemos a acomodar nuestras prioridades y darle el lugar a Dios. Hablaba con una persona hoy que me decía: yo no sé, desde que llegué a la iglesia todo ha sido transformado. Estoy conociendo más a Dios ahora que hace tantos años que voy y pasé por tantos lugares, por tantas iglesias. Nunca dejé de congregarme, pero iba a la iglesia, pero estaba lejos de Dios. Y ahora lo entiendo y ahora lo disfruto. Y Dios hace cosas que no entiendo. Y me hablaba de la economía, cómo Dios lo ha sostenido. Dice: hay cosas que no entiendo, que hace 2 meses atrás vivía diferente. Dice: yo no sé cómo está haciendo Dios. Y Dios hace esas cosas cuando empezamos a entender y a alabar a Dios. Así que los invito a ponerse de pie, aquel que lo desee. Si quieren estar sentados, si quieren estar de rodillas, como lo sientan, como lo quieran. Pero que podamos tener un encuentro con Dios, que podamos buscarlo de corazón al Padre, que podamos decirle: Padre, te quiero conocer, te quiero ver, quiero disfrutar de tu presencia, quiero algo nuevo, algo diferente, algo que todavía no experimenté, algo que todavía no disfruté. Padre, quiero más de ti. Estamos clamando a un Dios eterno, a un Dios que todo lo puede hacer, un Dios que no hay manera de conocerlo en su plenitud, pero hay tanto que todavía no descubrimos. Un Dios enorme que nos ama, un Dios enorme que desea cosas buenas para nuestra vida, que tiene planes de bienestar para nosotros. Un Dios que tiene el poder para sanar, que tiene poder para restaurar, que tiene poder para hacer milagros. Ese Dios todopoderoso es nuestro Padre y desea el encuentro personal con cada uno de nosotros. Padre, gracias. Señor, queremos honrarte a ti, Señor. Queremos darte toda la gloria, queremos darte toda la alabanza. Queremos, Padre, que este sea un tiempo, Señor, donde pueda encontrarme contigo, donde cada uno de nosotros podamos, Señor, descubrir algo que hasta ahora, Señor, no hemos descubierto. Señor, disfrutar de algo que no hemos disfrutado. Señor, algo nuevo, algo distinto. Señor, llénanos, Señor, en esta tarde, Padre, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo, Padre. Anhelamos de ti, anhelamos, Padre.